Cualquiera de nosotros puede tener el VIH, ¿no? Y que por tanto es muy importante también la empatía, saber que el VIH es una enfermedad más, que es un virus que se transmite como cualquier otro. En el futuro quizá nos parecerá sorprendente, ¿no?, de que a una persona que tuvo un virus se le discriminó sencillamente porque ese virus se llamaba VIH y porque se demonizó a esas personas. El VIH es el virus de la inmunodeficiencia humana. Este virus lo que hacía era minar el sistema inmunitario de las personas y, por tanto, pues aparecían determinadas enfermedades que eran lo que se catalogaba como SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, y es un virus que se descubrió y apareció, digamos, a principios de los 80 y lo que hizo es causar una gran, lo que se llama una pandemia, ¿no? Al principio, cuando apareció el VIH, sí que hubo mucha incertidumbre de cómo se transmitía, ¿no? Después sí que quedó claro cuál era su transmisión y se veía que, evidentemente, era a través de contacto sexual desprotegido. También se transmitía a través de material punzante, como podría ser jeringuillas o algún material que estuviera contaminado. Otra transmisión importante fue la de madre a hijo. No había una cura y se estaba experimentando con diversos medicamentos. Se fue probando, pero las personas seguían muriendo, ¿no? Ha sido un gran avance y un gran logro y un gran éxito a nivel médico, porque en muy poco tiempo se ha podido desarrollar una medicación y evitar que las personas muriesen, pero un gran fracaso a nivel social, ¿no? Porque siempre ha ido acompañado de un gran estigma y una gran discriminación hacia las personas con VIH. Cuanta más vulnerabilidad, más posibilidad hay que una persona se infecte del VIH. Pensemos que el VIH, al principio, sobre todo porque afectaba, como decía, grupos vulnerables, ¿no?, que podían ser pues, hombres gays, bisexuales, otros hombres que tienen sexo con hombres, personas que eran usuarios de drogas, como mujeres que se dedicaban y hombres que se dedicaban a la prostitución, al trabajo sexual. Por tanto, sí, ya venía acarreado de un estigma. Se culpabilizaba a las personas que tenían VIH, que teníamos VIH, y mostrar el VIH como algo, un castigo divino. Hace muy poco, las personas con VIH no podían acceder, por ejemplo, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o incluso en algunos municipios se les prohibía ser taxista. A mí me diagnosticaron hace 30 años aproximadamente y en el momento que me diagnosticaron había muy poca información al respecto, no había prácticamente tratamientos y la mayoría de personas que conocía que estaban infectadas acababan desarrollando SIDA y muriendo, ¿no? Por tanto, era una realidad muy dura, ha sido realmente un proceso y una lucha vital, ¿no? Hubo un momento en que busqué apoyo en diferentes asociaciones, lo que hacíamos era pues prepararnos para la muerte, ¿no? Era como un grupo de duelo. Luego tuvimos que aprender a vivir. Tomamos una medicación y se ha convertido en una enfermedad crónica. Es importante conocer la historia de las personas que vivimos con el VIH, de lo que fue el VIH en un momento dado. Ahora las cosas han cambiado muchísimo, pero debemos seguir con la prevención. El VIH puede afectar a todas las personas, a todo el mundo y a toda la población. Podemos seguir disfrutando del sexo, de nuestra manera de ser, de nuestra manera de vivir, pero sabiendo que todavía está el VIH, otras infecciones de transmisión sexual y que por tanto debemos utilizar determinadas herramientas preventivas, como puede ser la profilaxis preexposición, conjuntamente con el preservativo, lo que llamamos la prevención combinada, y por tanto podemos ofrecer a las personas jóvenes una prevención que hace muchísimos años no existía, aparte de toda la información y toda la formación que se puede dar para evitar infectarse del VIH.